Toda historia de terror necesita un héroe, y en las peores horas de las Chivas surgió ese inesperado héroe. Ese héroe que le trajo luz a la oscuridad rojiblanca. Un centro delantero de 25 años salido de la nada. Un chico que había sido rechazado por el América, que había estado los últimos años olvidado en la Liga de Expansión, haciendo goles, y que vino al clásico tapatío a convertirse en el héroe que la afición chiva estaba esperando. A continuación, en Perro Fútbol, les presentamos la conmovedora historia de Ricardo Marín, el nuevo héroe de las Chivas. Ricardo Marín ha vivido unas semanas de intensas emociones como futbolista de Chivas. El jugador se convirtió en el protagonista del clásico tapatío. En las horas más bajas del equipo de Pauno, marcó un doblete que significó oxígeno puro y que le dio los 3 puntos ante su máximo rival en Guadalajara. Curiosamente, Ricardo Marín se convirtió en el primer jugador del Guadalajara en marcar un doblete en el clásico tapatío desde el Clausura 2019. Habían pasado 4 años desde que un jugador de las Chivas le había marcado 2 goles a los rojinegros del Atlas, y sí, como se lo están imaginando, el último jugador que lo había hecho era Alexis Vega, que unas horas antes de este clásico tapatío fue desterrado de las Chivas y dejó de ser el jugador más importante del club rojiblanco. Pues sí, en un guiño del fútbol y la vida, Marín rompió esa marca de Alexis Vega. Y es que Marín es un jugador muy diferente a Alexis Vega. Marín, a pesar de no ser canterano de Chivas, sabía la importancia que tiene este partido en Guadalajara, y es por eso que además de su doblete se dio el lujo de emular un mítico festejo del Bofo Bautista de hace muchos años en una goleada de las Chivas a los rojinegros del Atlas. Eso y muchos otros gestos le han hecho ganar en las últimas semanas muchos puntos ante la directiva de las Chivas, ante el cuerpo técnico y, lo más importante, ante la afición de las Chivas. Y es que el nacido en la Ciudad de México se ha puesto la capa de héroe del rebaño para mantenerlos dentro de los puestos de liguilla, con sus 3 goles en los últimos 2 partidos para darle 4 puntos muy valiosos justo cuando las Chivas estaban cayendo a pedazos. Pero bueno, ¿quién carajos es Ricardo Marín? Y lo más importante, ¿por qué el América se olvidó de su canterano y lo dejó ir al odiado rival? Les platico la historia de Ricardo Marín. Marín nació en la Ciudad de México hace 25 años. Es producto, como ya lo saben, de las fuerzas básicas del América. De hecho, debutó con las Águilas del América en el 2017. No me lo van a creer, tenía 18 años y la vida le marcaba un debut soñado. El equipo de las Águilas era dirigido por Ricardo Lavolpe, y en los últimos minutos Ricardo Lavolpe le da la señal a Ricardo Marín. ¿Y contra quién creen que debutó Ricardo Marín? Contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ese fue su primer partido en primera división y uno de los pocos partidos que jugó con las Águilas del América. Solo logró disputar 7 juegos con las Águilas y nunca pudo marcar gol. Eso sí, Ricardo Marín a sus 18 años siempre respondía con la sub-20. En la sub-20 anotó 13 goles en 29 partidos. Sin embargo, las Águilas del América no le tuvieron paciencia y a un año de su debut el equipo azul crema se deshizo de él. Acababa de cumplir 20 años y fue enviado a los Rayos del Necaxa. Ahí también Ricardo Marín jugó muy poco, solo 6 partidos, muy pocos minutos, y no pudo marcar gol. Nuevamente Ricardo Marín mostraba su valía, pero en la sub-20, donde marcó 11 goles en prácticamente la misma cantidad de partidos. Como ya le había pasado en las Águilas del América, el Necaxa se cansó de él y lo mandó de regreso al nido. Pero el AME ya no quería saber nada de Ricardo Marín, y ahí fue mandado por primera vez a la Liga de Ascenso. Fue mandado a los Toros del Celaya, donde tuvo buenas actuaciones y nuevamente se le abrió la oportunidad de la primera división. A mediados del 2020 aterrizó en Mazatlán. Solo disputó 3 compromisos, nuevamente muy pocos minutos, y nuevamente no pudo hacer gol. Como fue la constante en los primeros años de Ricardo Marín, solo anotaba con la sub-20, 5 goles en 9 partidos. Se veía que Ricardo Marín tenía gol, pero solo podía hacerlo contra chicos de su edad. Finalmente volvió a recaer en el 2021 con los Toros de Celaya, ahora en la llamada Liga de Expansión.
Sus números en primera división eran muy crueles en ese momento. 3 equipos de primera división, 0 goles. 12 partidos en la Liga MX, 0 goles. Aunque esta estadística tiene truco. Cierto que había jugado 12 partidos, pero prácticamente no había jugado más de 15 minutos por partido. Solo jugó 162 minutos en primera división antes de caer en Chivas. Y ahí hay que darle un aplauso a Rey Fernando Hierro. Cuando los equipos de primera división habían dejado de apostar por Ricardo Marín, él se fijó en sus más recientes torneos con Celaya y apostó por él. Lo fichó a un gran precio, a pesar del gran riesgo que significaba fichar un centro delantero que nadie conocía y que ya tenía 25 años. De hecho, la llegada de Ricardo Marín a Chivas fue blanco de críticas. Se criticó mucho que era canterano del América y posteriormente se criticó mucho que tardó varias semanas en anotar su primer gol en primera división. Pero al final parece ser que la apuesta le salió a Fernando Hierro y a Veljko Paunovic. Y es que Ricardo Marín no es un goleador nato. Tiene gol, pero es un centro delantero que tiene mucha capacidad para moverse en el área y que sabe abrirle espacio a otros jugadores. No es egoísta y es un delantero que tiene la inteligencia de saber cuándo un compañero está mejor ubicado de cara al arco. Esto ha gustado mucho en Chivas y esto ha gustado mucho entre los reporteros tapatíos que siguen a Chivas, que ya desde antes destacaban la capacidad que tiene Ricardo Marín de encontrar espacios y de asociarse con sus compañeros. Pero es que además de sus goles, Ricardo Marín ha dejado una muy buena imagen dentro de las Chivas. Su humildad y su compromiso ha llamado mucho la atención. Mientras Alexis Vega era separado del club Chivas por otra indisciplina, Ricardo Marín iba a la Basílica a agradecerle a la Virgen su primer gol en primera división. Así como lo escuchan, unos eligen fiestas y polémica, otros eligen valores y agradecimiento. Pero bueno, con su doblete ante el Atlas, Ricardo Marín terminó por ganarse a la afición del Chiverío. A pesar de ser canterano de las Águilas, Marín está muy agradecido con las Chivas y enamorado de la afición del rebaño sagrado. Ricardo Marín, después de haber anotado el gol 4000 para las Chivas, agradeció el reconocimiento de la directiva, de la afición y del equipo y se dijo enamorado del equipo rojiblanco. En esta publicación se nota lo mucho que valora la oportunidad de estar en un equipo de primera división y de estar en un equipo tan importante como es las Chivas. Así lo escribió Ricardo Marín al día siguiente del gol 4000 de las Chivas en sus redes sociales, donde se le nota el perfil que tiene y lo agradecido que es de las oportunidades que se le dan. Buenos días, mis queridos chivermanos, ¿cómo amanecieron hoy? Les presumo el reconocimiento que me entregó el señorón Fernando Hierro por el gol 4000 de esta maravillosa institución. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad que me están brindando y por ser el afortunado en marcar este importante gol. También estoy muy agradecido porque mi señora madre pudo estar conmigo compartiendo este momento y cierra con esto. Esto es para ti, mamá. Feliz cumpleaños 51. Enamorado de Chivas, señores. Guadalajara es del Guadalajara. Y ya con esa última frase, por supuesto que Ricardo Marín terminó de ganarse a la afición del Chiverío. Y si me lo preguntan, creo que este tipo de jugadores le hacen bien a Chivas, de bajo perfil, maduros, trabajadores, probados en otras ligas, agradecidos y conscientes de lo difícil que es mantenerse en primera división. Y eso creo que es lo que lo diferencia con tipos como Alexis Vega y el Chicote Calderón. Llegamos al final del video, díganme qué opinan de la historia de Ricardo Marín. ¿Creen que es el centro delantero del presente y del futuro para las Chivas? Los leo aquí en los comentarios. No olviden suscribirse, picarle a todos los botones. Esto fue Perro Fútbol.